En el corazón de la gran sala de la Confederación Galáctica, un silencio tan denso como el vacío del espacio se extendía entre las delegaciones. Los senadores de mundos distantes observaban con expectación a la diplomática de Zarim Prime. Un planeta conocido por su pragmatismo implacable, había llegado para negociar el fin de una guerra que amenazaba con consumir 3 sistemas solares. Pero lo que nadie esperaba era a quien traía caminando a su lado. El guardaespaldas era humano, no era alto en comparación con un sauriano de Marat, ni poseía los 4 brazos musculosos de un soldado Graal, pero había algo en su porte, en la manera en que su mirada fría y calculadora recorría la sala, que hizo que incluso los guerreros más curtidos sintieran una incomodidad instintiva. Llevaba un traje negro impecable, sin armas visibles, pero con una seguridad en sus movimientos que gritaba letalidad. Los cronistas del evento escribirían que, en ese momento, las negociaciones ya estaban ganadas. Representantes de la Confederación, dijo la diplomática con voz firme, no estoy aquí para suplicar paz, estoy aquí para mostrarles por qué no les conviene la guerra. El humano no habló, pero dio un paso adelante y colocó sobre la mesa un pequeño dispositivo. No era más grande que un puño. Los sensores de la sala reaccionaron escaneando la forma, identificándola como desconocida, antes de que alguien pudiera preguntar. El dispositivo proyectó un holograma. La imagen mostraba una flota entera, más de 200 naves enemigas, rodeadas por una luz blanca cegadora. Luego, silencio. Los registros energéticos indicaban que todo aquello había ocurrido en apenas 6 segundos. Un murmullo recorrió la sala. La delegación de los Tris, conocidos por su arrogancia militar, se inclinó hacia adelante, incrédulos. Esto, continuó la diplomática, no es un arma de la Confederación, no es tecnología sareniana, es humana. En un suspiro colectivo resonó. La palabra humana provocaba emociones contradictorias en el espacio. Los humanos eran escasos fuera de su planeta natal, pero su reputación era complicada. Cazadores, estrategas, ingenieros de guerra por necesidad, habían defendido su mundo durante siglos contra amenazas que habrían destruido civilizaciones enteras. No buscaban conflictos, pero cuando se les obligaba a luchar, lo hacían con una brutal eficacia que rozaba lo inimaginable. El humano permanecía en silencio, pero sus ojos recorrían cada rincón de la sala, evaluando rutas de escape, posiciones de ataque, comportamientos nerviosos. Lo hacía como quien respira, de manera instintiva. Un embajador de los Vorkal se atrevió a romper el silencio. ¿Está sugiriendo que un solo humano podría cambiar el curso de esta guerra? El guardaespaldas sonrió apenas, un gesto breve y peligroso. La diplomática no necesitó responder. En su lugar, el humano activó un segundo holograma. ¿Ves? La imagen mostraba un campo de batalla en ruinas humeantes, drones de combate desactivados, y en medio, él, solo, caminando entre los restos. La sala entera contuvo el aliento. No buscamos su rendición por miedo, dijo la diplomática, sino su entendimiento. Esta guerra puede terminar aquí y ahora, o podemos dejar que él les explique en su propio idioma. El silencio se volvió insoportable. Incluso los sistemas de ventilación parecían haberse detenido. Finalmente, el alto canciller de la Confederación se inclinó hacia adelante. Propongo un alto el fuego inmediato, dijo. Convas Cabral. Y la apertura de negociaciones formales. Nadie discutió. El humano volvió a su posición junto a la diplomática, como si nada hubiera pasado. 3 minutos después de entrar en la sala, la guerra había terminado. Los registros oficiales hablarían de un acuerdo político. Las leyendas, en cambio, contarían otra historia, la de un hombre que, sin disparar una sola bala, había cambiado el destino de 3 mundos. Las luces de emergencia parpadeaban en un ritmo caótico, bañando los pasillos metálicos con destellos rojos y blancos. El aire estaba impregnado con el olor a ozono, como si la propia nave hubiera respirado electricidad. Ethan Evans Bacon, pasos calculados, sintiendo como cada vibración del suelo le advertía que el tiempo se agotaba. Detrás de él, Lyra apenas podía seguirle el ritmo. Sus piernas temblaban, pero no de miedo, sino de la tensión de mantener su campo protector activo. Un destello traslúcido que chisporroteaba cada vez que un proyectil rebotaba contra él. Un rugido metálico retumbó desde la cubierta inferior. Un sonido tan profundo que parecía provenir del propio corazón de la nave. No era un arma, era algo vivo. Lyra lanzó una mirada rápida hacia Ethan. Eso no estaba en tus informes, dijo con voz ronca. Ni en los tuyos, respondió él, ajustando el rifle de pulsos y acelerando el paso. Sea lo que sea, no va a darnos la bienvenida. Doblaron una esquina y el corredor se abrió en una sala circular, iluminada solo por el reflejo blanquecino de las pantallas averiadas. En el centro, una figura colosal se mantenía inmóvil, como un centinela olvidado. Sus extremidades largas y segmentadas parecían hechas de una aleación oscura, y su cabeza, sin rasgos faciales, giró lentamente hacia ellos. Lyra sintió una presión invisible en el pecho,
como si el aire mismo intentara empujarla hacia atrás. Ethan no dudó. Ann disparó. 3 ráfagas de energía azulada golpearon de lleno al centinela. Pero este ni se movió. En cambio, una vibración grave llenó la sala, y de pronto, un enjambre de filamentos metálicos emergió de su torso, moviéndose como si fueran tentáculos líquidos. ¡Atrás!, gritó Ethan, lanzándose hacia un panel lateral y disparando contra una compuerta sellada. El metal cedió con un estruendo, revelando un túnel de mantenimiento estrecho. Lyra no discutió. Entró primero, sintiendo como los filamentos golpeaban la pared detrás de ella, dejando marcas profundas como si fueran cuchillas. Ethan la siguió, cerrando la compuerta manualmente y bloqueándola con una barra de presión. El túnel estaba apenas iluminado por líneas de luz de emergencia, y el silencio allí era extraño, como si todo el caos exterior hubiera quedado atrapado detrás de la puerta. Eso no era un simple guardián, susurró Lyra, apoyándose en la pared. No, dijo Ethan, revisando su equipo. Era algo más viejo, algo que ni siquiera querían que encontráramos. A un estruendo sordo resonó a lo lejos, seguido de un eco metálico que parecía acercarse. La nave estaba viva, con ruidos en crujidos, zumbidos y un golpeteo rítmico que se confundía con los latidos del corazón. Ethan activó un visor portátil y revisó el mapa tridimensional. Este túnel nos llevará a la sala de núcleo. Si seguimos moviéndonos. Lyra lo miró con la respiración agitada. Y si no, nos encontrará primero. Avanzaron en silencio, cada paso resonando con un eco hueco. Las paredes, cubiertas de conductos y tuberías, parecían palpitar bajo la tenue luz. Lyra sintió un cosquilleo extraño en la piel, como si estuvieran siendo observados por algo que no necesitaba ojos. De repente, un resplandor azul surgió más adelante. Era un pozo de acceso vertical que conectaba varios niveles. En el centro, una columna de energía pura ascendía con un rugido suave, lanzando chispas que flotaban en el aire como luciérnagas. Ethan se asomó y vio plataformas de servicio en espiral descendiendo hacia un punto que se perdía en la oscuridad. Tenemos que bajar, dijo, sujetando un cable retráctil. Y rápido. Lyra dudó, mirando el vacío bajo sus pies. Si fallamos un salto, no vamos a fallar. Antes de que pudiera responder, un sonido agudo resonó por encima de ellos. Algo estaba entrando en el túnel, y venía rápido. Ethan no pensó 2 veces. Enganchó el cable a un anclaje y se lanzó al vacío, descendiendo a toda velocidad. Lyra lo siguió, sintiendo el vértigo apoderarse de su estómago. A mitad de camino, un destello metálico cruzó por el borde de su visión. Una sombra gigantesca se descolgaba desde arriba, moviéndose con una agilidad imposible para algo de East Mago. Lyra apretó los dientes y aceleró el descenso, apenas esquivando una garra que cortó el aire donde había estado un segundo antes. Llegaron a la plataforma intermedia. Jerian. Ethan soltó el cable y apuntó hacia arriba, pero lo que fuera que los perseguía ya se había ocultado en la oscuridad. No había tiempo para buscarlo. Siguieron descendiendo por una escalera de servicio, hasta que finalmente llegaron a una compuerta blindada marcada con símbolos que Lyra no reconocía, pero que transmitían advertencia. ¿Qué hay detrás?, preguntó, sintiendo un escalofrío. La respuesta que vinimos a buscar, dijo Ethan, colocando su mano sobre el panel de apertura. Ni quizá algo que nunca deberíamos haber encontrado. La compuerta se abrió con un gemido metálico, revelando un salón inmenso donde miles de cápsulas brillaban con un tono verdoso, alineadas como un ejército dormido. En el centro, un trono de obsidiana sostenía a una figura encapuchada, inmóvil, pero cuyo simple silencio parecía absorber toda la luz a su alrededor. Lyra dio un paso atrás, pero Ethan avanzó, su arma baja pero lista. Cada fibra de su ser le decía que aquello no era una simple máquina ni un simple ser vivo, sino algo que llevaba esperando demasiado tiempo, y que ahora por fin había abierto los ojos. Las garras de acero del exoesqueleto humano se cerraron con un chasquido seco, y el eco metálico retumbó en el interior de la estación espacial destrozada. El aire estaba impregnado de ozono y sangre alienígena, y las luces parpadeaban con un ritmo agónico, como si la propia estructura estuviera respirando su último aliento. Cale dio un paso adelante, sus botas magnéticas emitiendo un zumbido grave, mientras arrastraba a la figura temblorosa de Lyrna, la princesa alienígena. Fuera del pasillo derrumbado, ella intentaba mantener la compostura, pero el terror aún palpitaba en sus pupilas traslúcidas. Detrás, las criaturas blindadas del Consejo Galáctico avanzaban, sus armaduras negras deformando la luz como agujeros en el espacio. Una descarga láser impactó a pocos centímetros de la cabeza de Cale, carbonizando la pared a su lado, pero su respiración era lenta, calculada, y cada paso estaba medido para no perder ritmo. Un rugido ensordecedor atravesó el corredor. No era mecánico, no era un grito de guerra, era algo más primitivo,
como el bramido de un depredador herido y enfurecido. Lirna giró la cabeza, y sus delicados filamentos sensoriales vibraron. Lo reconoció de inmediato. No puede ser. Susurró apenas audible. De entre la niebla metálica emergió la silueta del Secutor, la máquina de asedio más letal del Consejo. Era un titán de 10 metros, con brazos convertidos en cañones y una cabeza que recordaba la de un depredador marino, ojos rojos brillando como brasas vivas. Avanzaba lento, seguro, como si supiera que ningún ser vivo podía escapar de él. Ancael apretó la mandíbula. Mantente detrás de mí. Y el Secutor giró su cabeza, enfocando sus sensores en él. Podría haber disparado desde allí por Onolohaizo. Caminó hacia Cale, como si quisiera aplastarlo con sus propias manos. Los pasos metálicos hacían vibrar el suelo, levantando polvo y fragmentos del techo. Lirna podía sentir la tensión, invisible entre ambas fuerzas, a la máquina programada para matar, y el hombre que parecía desafiar su propia mortalidad. Un destello azul cruzó el campo de visión. Kael activó la lanza gravitatoria que llevaba en su espalda, el arma prohibida que había robado de un arsenal secreto del Consejo. La vibración del arma distorsionó el aire a su alrededor, y la temperatura descendió de golpe. Elsic se detuvo un instante, como si evaluara la amenaza. En el combate fue instantáneo. Kael se lanzó hacia adelante, esquivando el primer golpe mecánico que destrozó el piso donde él había estado. La lanza gravitatoria trazó un arco brillante y se incrustó en la articulación de la pierna derecha del Secutor. Hubo un estallido de energía y un grito metálico que resonó en todo el pasillo. Chispas verdes salieron despedidas mientras la máquina perdía estabilidad, pero no cayó. Con una fuerza brutal, el Secutor embistió, golpeando a Agel contra una columna. El impacto fue tan fuerte que su armadura crujió y la sangre le subió a la boca. Lirna gritó su nombre, pero él levantó la mano en señal de que aún podía. Con un movimiento rápido, desactivó los estabilizadores magnéticos de sus botas, empujándose fuera de la columna justo antes de que otro golpe pulverizara el metal. Los segundos se estiraban como horas. El rugido del Secutor, el zumbido grave de la lanza y el estruendo de la estación colapsando formaban una sinfonía de caos. Lirna, paralizada, sintió algo extraño, no miedo, sino una especie de certeza, como si presenciara el momento en que la historia de su pueblo y la de la humanidad cambiarían para siempre. En Kael, jadeando, cargó por última vez. Esta vez apuntó al núcleo de energía, visible por un instante bajo la coraza rajada del titán. La lanza penetró con un rugido sordo, y un pulso de energía gravitatoria desgarró todo a su alrededor. El Secutor se convulsionó, sus cañones se apagaron y su luz roja se extinguió en silencio. El gigante cayó de rodillas y luego al suelo, levantando una nube de polvo que se mezcló con el humo del metal fundido. Kael se mantuvo de pie, solo por unos segundos antes de caer sobre una rodilla, su respiración pesada y la lanza vibrando aún en sus manos. Lirna corrió hacia él, arrodillándose a su lado. «¿Por qué lo haces?», preguntó con voz temblorosa. «Porque alguien tiene que hacerlo», respondió, sin mirarla, como si su vista estuviera fija en algo más allá del pasillo. En el silencio que siguió fue engañoso. En la lejanía, un eco metálico volvió a sonar. No estaban solos. Las siguientes horas se convirtieron en una mezcla de caos y estrategia. En el puente de mando, las luces parpadeaban mientras las alertas de proximidad resonaban una y otra vez. Los sistemas de defensa automáticos disparaban contra cualquier objeto que se acercara demasiado, pero no todo podía ser derribado. Algunos proyectiles alienígenas pasaban rozando los escudos, dejando estelas incandescentes que parecían cortar el espacio. La tripulación humana y alienígena, antes desconfiada, ahora trabajaba como una sola unidad, moviéndose de estación en estación, transmitiendo órdenes, ajustando frecuencias, sellando compuertas y redirigiendo energía en medio de todo. Harlan no dejaba de observar los patrones de ataque. Había algo extraño: las naves enemigas no atacaban al azar, sino que parecían empujarlos hacia un punto específico del sistema, como si quisieran forzarlos a entrar en una trampa premeditada. Lo discutió con la princesa, que seguía en la estación táctica, y ambos coincidieron en que ese patrón no podía ser casualidad. Los datos en pantalla mostraban un corredor espacial estrecho, rodeado de campos de escombros y minas ocultas. Si caían ahí estarían perdidos. «Podemos invertir la ruta y girar hacia el campo de asteroides», sugirió Harlan. «No es que energía, pero las formaciones enemigas no podrán maniobrar igual que nosotros en un espacio tan reducido». En ella dudó por un instante, consciente de que un error podría significar la destrucción inmediata, pero finalmente asintió. Las órdenes se transmitieron por toda la nave, y los motores principales rugieron con una potencia que hizo vibrar el casco. La nave dio un giro cerrado desafiando la inercia, y se lanzó hacia el laberinto de rocas gigantescas que flotaban lentamente en el vacío.
El enemigo reaccionó tarde. Algunas de sus naves intentaron seguirlos, pero las dimensiones de sus cruceros no les permitían esquivar con la misma agilidad. Varias colisionaron contra asteroides, dejando explosiones silenciosas pero espectaculares. Las que lograron entrar tuvieron que reducir velocidad, lo que dio a los artilleros humanos y alienígenas una oportunidad preciosa para disparar con mayor precisión en un corredor estrecho. Un asteroide enorme giraba lentamente, revelando una superficie plagada de grietas. Arlen vio una oportunidad y ordenó que se colocaran cargas en las fracturas visibles. Un equipo de abordaje protegido por trajes blindados salió al vacío y fijó los explosivos. Cuando detonaron, el asteroide se partió en múltiples fragmentos, que se expandieron como metralla, destrozando a 2 fragatas enemigas que intentaban emboscarlos. El impacto moral fue inmediato. La comunicación interna de la nave se llenó de vítores y gritos de ánimo, mientras incluso los alienígenas que al principio miraban con desprecio a los humanos, ahora compartían gestos de respeto. La princesa, que no apartaba la vista de Arlen, comprendió que él no solo era un soldado valiente, sino un estratega capaz de cambiar el curso de una batalla, pero la calma era momentánea. Sensores de largo alcance detectaron algo peor en una nave insignia del enemigo, masiva, tan grande que su sombra cubría varios kilómetros. Se acercaba a través del borde del campo de asteroides. Su potencia de fuego superaba a la de cualquier cosa que hubieran enfrentado hasta ahora, y su sola presencia hizo que la tripulación sintiera un peso en el pecho en Arlen. Sin embargo, no retrocedió. Ordenó que apagaran todas las emisiones de energía y que la nave se ocultara entre las rocas. Los sistemas se pusieron en modo sigilo, y la nave quedó envuelta en penumbra, mientras afuera las luces lejanas de la colosal nave enemiga avanzaban como un depredador oliendo a su presa. La tensión era insoportable. Cualquier fallo, cualquier chispa, podía delatarlos en ese silencio absoluto. Arlen se inclinó hacia la princesa y le susurró un plan tan arriesgado que ella tuvo que contener el aliento. La idea no era huir, sino acercarse lo suficiente para atacar un punto ciego de la nave insignia, un punto que, según los registros tácticos, podía provocar una reacción en cadena si se dañaba con precisión quirúrgica. El riesgo era descomunal. Tendrían que maniobrar a escasos metros del casco enemigo, entre torretas automáticas y escudos fluctuantes, pero la alternativa era peor: esperar a que los encontraran y ser destruidos sin oportunidad de contraatacaran poco a poco, y con una destreza que rozaba lo imposible. Arlen guió la nave entre los asteroides, acercándose como un depredador en acecho. Cada vez que una torreta giraba en su dirección, la tripulación detenía toda actividad, esperando que el sensor pasara de largo. El sudor corría por las sienes de todos, incluso en la fría atmósfera reciclada del puente. Finalmente, la nave humana, Elianaigina, se situó justo bajo la proyección masiva de la quilla enemiga. Desde esa posición, el blindaje se veía como una muralla de metal y energía viva. Los artilleros apuntaron, pero Arlen levantó la mano en aún no. El momento debía ser exacto, cuando las fluctuaciones del escudo dejaran abierto el punto débil. Durante apenas unos segundos, a la princesa, sin apartar los ojos del panel, vio la ventana de oportunidad aparecer como un pulso en la pantalla. Arlen dio la orden y los cañones pesados dispararon en perfecta sincronía. El impacto hizo temblar toda la estructura enemiga, y un destello cegador iluminó el espacio, seguido de una onda expansiva que arrancó fragmentos de metal y fuego. Las alarmas enemigas resonaron incluso a través de sus comunicaciones interceptadas. La nave insignia, herida, empezó a inclinarse lentamente, intentando estabilizarse, pero el daño interno parecía extenderse. Y entonces, desde lo profundo del coloso, una segunda explosión mucho más grande lo envolvió todo. En el silencio posterior, no fue de alivio, sino de asombro. El eco de la segunda explosión aún resonaba en los huesos de la tripulación cuando un destello gigantesco iluminó el campo de asteroides, como si un segundo sol hubiera nacido en medio de la oscuridad. La nave insignia enemiga comenzó a quebrarse desde su núcleo, liberando fragmentos incandescentes que flotaban a la deriva, consumiéndose lentamente en el vacío. Lo que quedaba de su flota se dispersó, no en una retirada táctica, sino en una huida desesperada, rompiendo formaciones. Abandonando a sus heridos y dañados en el puente, nadie se movió durante varios segundos. El silencio era absoluto, roto únicamente por el débil zumbido de los sistemas reactivándose. Entonces, un rugido de victoria estalló. Alienígenas y humanos se abrazaron, golpearon los hombros, intercambiaron miradas de incredulidad. Había sobrevivido a algo que, unas horas antes, parecía imposible. Arlen no celebró de inmediato. Su mirada permanecía fija en el vacío iluminado por los restos de la nave enemiga. Sabía que no era solo una victoria militar,
Era un mensaje, un recordatorio para cualquiera que subestimara a la humanidad. La princesa se acercó y en un gesto que rompía cualquier protocolo diplomático, le tomó la mano con fuerza. No solo has salvado mi vida, Arlen, dijo con voz firme. Has salvado a 2 mundos. El mensaje se transmitió a través de los canales interestelares en cuestión de minutos. En estaciones, colonias y mundos lejanos, la historia se esparció como fuego. Un humano había hecho lo que flotas enteras no pudieron, y lo había hecho no por gloria sino por proteger a una embajadora y evitar una guerra que habría consumido millones de vidas tan pronto. Las transmisiones de los enemigos capturados revelaron algo aún más impactante. Entre ellos, circulaba un nuevo apodo para los humanos a los que no retroceden. Incluso entre las especies más agresivas, atacar a un humano empezaba a considerarse una locura estratégica. La memoria de esa batalla, de ese instante en que un solo golpe preciso derrumbó un coloso, quedaría grabada en las academias militares y en los susurros de las tabernas espaciales en el palacio de su mundo natal. La princesa relató ante el consejo cómo el vínculo inesperado entre su pueblo y los humanos había cambiado el curso del destino. Las alianzas se reforzaron, tratados que llevaban décadas estancados se firmaron en semana. Y, aunque la política intergaláctica estaba llena de sombras y recelos, un nuevo respeto había nacido. Ana Arlen le ofrecieron títulos, riquezas y mandos sobre flotas. Él, sin embargo, eligió algo diferente en continuar como guardia, no solo de la princesa, sino como enlace directo entre humanos y su nuevo aliado. Sabía que la guerra podía volver en cualquier momento, que nuevas amenazas se gestaban en rincones oscuros del espacio, pero también sabía que mientras hubiera humanos dispuestos a luchar, a arriesgarse hasta el final, la galaxia entera pensaría 2 veces antes de desatar el caos. La última escena que se transmitió en la crónica oficial de la batalla fue la imagen de Arlen y la princesa, de pie en el balcón de la nave diplomática, observando el amanecer de un sol alienígena que teñía el espacio de tonos dorados. No había palabras, solo el silencio solemne de quienes saben que la paz, aunque frágil, vale cada sacrificio. Ni en algún lugar, más allá de los sistemas conocidos, los ecos de esa victoria se